Pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay divisiones, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Ahora somos hijos, redimidos por la sangre de Jesús. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Ahora somos hijos, redimidos por la sangre de Jesús. Gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un honor y un gozo que estés con nosotros el día de hoy. De nuevo, nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, poder compartir un momento quizás de alimentos, quizás un momento juntos de amistad con tus vecinos, familiares, con amigos, abrir tu hogar, poder estudiar la palabra de Dios juntos
y realmente poder así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos estudiando el libro de Jonás y estamos estudiando la historia de Jonás, y quizás tú conoces un poco sobre su historia, sabes que fue este hombre que desobedeció el llamado de Dios y bueno, fue una ballena, dice, ¿no? Un pez grande se lo tragó, estuvo en su interior por 3 días y luego pues fue expulsado y Dios lo llevó al lugar donde él quería llevar. Pero hay mucho realmente que podemos aprender y que vamos a estar aprendiendo durante esta historia. Y realmente la semana pasada que iniciamos estudiando el capítulo 1 podíamos resumir, ¿no? Que Jonás huyó de Dios, desobedeció a lo que él estaba llamando a hacer porque afectaba sus planes. Y nosotros quizás en algún momento en nuestra vida, cuando Dios nos llama, porque Él nos habla y nos da su palabra, hacemos lo mismo. Huimos porque afecta a nuestros planes. Y cuando vemos en el mapa que Jonás recibió esa palabra de Dios diciéndole que fuera a Nínive, que estaba a una distancia corta de 550 millas, se va en dirección opuesta hasta Tarsis, que estaba a más de 2000 millas de distancia, y vemos que se hizo lo más difícil, o sea, se fue más lejos de lo que necesitaba ir. Y realmente nos damos cuenta que nosotros somos igual, ¿no? Cuando desobedecemos al llamado de Dios o cuando queremos huir de Dios, fácilmente se presentan oportunidades. Por eso dijimos la semana pasada que si deseas huir de Dios, el diablo ofrece llevarte. Cuando Jonás decidió huir, estaba precisamente ese barco listo para salir a Tarsis, y fue lo que él usó, y salió y huyó de Dios. Y vemos que vino entonces una tormenta porque Dios envió esa tormenta, y bueno, Jonás reconoció que eso era por causa de él y pide que lo tiren al mar, no que lo arrojen, y vemos que inmediatamente el agua se detuvo y todos en ese barco adoraron a Dios. Todos se dieron cuenta y reconocieron que el Dios de este hombre, de Jonás, era el Dios verdadero, porque de repente la tempestad se detuvo, ¿no? Y impactó sus vidas. Pero vemos que Jonás, entonces, terminamos la semana pasada que fue arrojado al agua sin salvavidas, sin un bote, sin un remo, a la deriva, podríamos decir, sin esperanza. Realmente, si somos muy honestos, una situación así es sin esperanza. O sea, no hay esperanza que sobreviva por mucho tiempo, pero sabemos que Dios tenía un plan, sabemos que Dios estaba al control de todo. Y al final de ese capítulo 1, porque hoy vamos a estudiar el 2, pero no leímos el último versículo del capítulo 1 porque queríamos empezar ahí el día de hoy. Así que quiero que vayas al versículo 17 de Jonás 1, y dice lo siguiente: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Nos damos cuenta entonces que después de haber desobedecido, de huir, de estar en el barco, de ser tirado al agua, estar a la deriva, sin esperanza, vemos que Dios dice había provisto que un gran pez. Entre tanto, o sea, entre todo lo que sucedía, entre todo ese proceso que Jonás trató de huir, vemos que Dios ya había provisto, que Él proveyó una salida para Jonás en vez de ahogarse. Pero realmente, qué manera de provisión de Dios, ¿no? Enviar un pez para que se trague a Jonás. Y eso yo creo que nadie lo esperaba, y ni él mismo creo que lo esperaba. Yo creo que él esperaba, bueno, tírenme al mar con tal de no ir a Nínive, que es donde Dios me está enviando, y pensó que era su final. El capítulo 1 vemos que Jonás estaba huyendo, que Jonás huyó de Dios, y este capítulo 2 que vamos a estudiar el día de hoy nos vamos a dar cuenta que Jonás oró al Señor. En ese momento de dificultad, al igual que todos nosotros, oramos a Dios. Y empezamos el versículo 1 de Jonás 2 y dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Desde el medio de su dificultad, desde el medio de su problema, de ese momento difícil, justo ahí es donde él clama a Dios, él ora a Dios, y pasa ahí 3 días y 3 noches. Hubo un periodo de espera en la respuesta de Dios, y sé que nosotros también en algún momento buscamos de Dios, oramos a Dios y empezamos un momento de espera en Dios, pero tenemos que recordar que el personaje principal de la historia de Jonás es Dios, ¿no? Dios es el actor personal, el personaje principal, quiero decir. Y vemos que el Señor envió
al pez. O sea, no fue que casualidad que una tormenta estaba pasando en el barco, no fue casualidad que ese pez grande pasó justo en el momento que Jonás llegó. No, vemos que este personaje principal, que es Dios en la vida de Jonás, al igual que en nuestra vida, envió esa tormenta, envió al pez, predestinó que el pez llegara precisamente en ese momento. Yo no sé tú, pero si soy muy honesto, y si yo estuviera en un crucero y por alguna razón cayera al agua y quedara a la deriva, y yo seguro empezaría a orar a Dios, ¿no?, que me rescate, pero no le pediría que envíe un pez grande. O sea, quizás envíe otra cosa, un salvavidas, que envíe no sé, un bote extra, hasta una sirenita, ¿no? Que con tal que sea fea, para que no estén pensando lo incorrecto, pero cualquier cosa menos una ballena, menos un pez que pueda tragarme. Eso para mí sería como un final peor, ¿no? O ahogado o tragado por una ballena. Y quizás se ve como algo extremo, ¿no? O sea, algo final. Y yo no sé si te has puesto a pensar realmente lo que eso significó, estar en el estómago de una ballena. O sea, el estómago produce ácidos, lo más seguro había ácido estomacal en ese estómago y habían residuos de peces y huesos que había esta ballena o este pez grande consumido. Lo más seguro olía a aceite de bacalao allá adentro por 3 días. Yo no sé, te ponte a pensar lo que eso significó para él estar ahí. Y yo me hubiera puesto a pensar, pero ¿por qué llegué hasta aquí? O sea, ¿por qué, Señor, permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que yo llegara a este lugar? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? ¿No? Y quizá tú estás el día de hoy atravesando momentos difíciles, situaciones muy duras en tu vida, y quizás después de estar orando y de haber orado por un periodo de tiempo, continúas en la misma situación y estás pensando, Señor, pero ¿cómo es que puedo estar yo acá? Y vemos ese sufrimiento quizás como un castigo, pero no siempre el sufrimiento es castigo. No es algo que vemos en esta historia, porque vemos que Dios proveyó ese pez. Dios fue el que envió ese pez a que se tragara a Jonás, porque había un propósito específico, porque sabemos que Dios era el actor principal. Y al igual en nuestras vidas a veces pasamos momentos así, pero déjame decirte que a veces lo que nosotros vemos como un problema, Dios lo llama provisión. A veces eso que nosotros vemos como una dificultad, Dios es la manera que provee en nuestra vida, porque Dios es un Dios bueno y Él nos puede proveer de maneras que no esperamos, y sin duda alguna Él no se imaginaba que iba a proveer de esta manera en su vida. Dios proveyó un pez para que se tragara a Jonás, y quizás tú de nuevo estás experimentando pruebas, momentos difíciles en los cuales quizás has orado y estás esperando a que Dios obre, y quizás piensas, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta situación en mi vida? No pensé estar aquí en mi matrimonio, a estas alturas en mi matrimonio, estar con este tipo de dificultades o problemas, o yo no escogí tener esta situación económica debido a una pérdida de trabajo, debido a los increíbles precios y la economía, cómo ha inflado la economía, y quizás de alguna manera pensamos que no tenemos salida, pero tenemos que recordar que Dios está al control, que Él es nuestro buen Padre, que Él conoce lo que es mejor para nosotros. Y recuerda esto, que Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos, pero nos da lo que nosotros necesitamos. Él va a darnos eso que Él sabe es precisamente lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y sabes, lo que nosotros sin duda alguna necesitamos más en nuestra vida es Dios, es esa relación con Él, es esa intimidad con Él. Y Jonás necesitaba de Dios en la situación en la que se encontraba, en el estómago de un pez. Él necesitaba desesperadamente de Dios. No había nada que él pudiera hacer para cambiar su situación. No había nada que él pudiera hacer para poder salir de ese pez, para poder hacer algo que cambiara su situación. Por muy inteligente que fuese, si hubiese tenido, no sé, una maestría, un doctorado en algo, no le serviría de nada. No hubiera podido salir de ahí. Si hubiese tenido una lista enorme de seguidores en medios sociales y ser un influencer tremendo, de nada le serviría y no le salvaría en la situación en la que estaba. Por mucho que tuviera ahorros e inversiones y fuese millonario, no había nada que él pudiera hacer y no le iba a salvar. Jonás estaba en una situación donde solamente Dios podía hacer algo. Y quizá tú estás en una situación similar, donde solo Dios puede hacer algo en tu vida,
y dices, yo tengo un problema muy serio en mi matrimonio, un problema muy serio económico, un problema muy serio de salud, tengo problemas con mis hijos, tengo realmente un problema muy difícil, donde lo único que necesitamos y el único que puede hacer algo es Dios. Y sabes, en esos momentos de dificultad, Santiago 5:13 nos dice esto: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Vemos que realmente Dios nos está retando a que vayamos a Él en oración, así como Jonás lo hizo. Y si tú estás en problemas el día de hoy, estás en un momento difícil en tu vida hoy, es hora de orar. Es momento de que vayas a Él en oración. El versículo que acabo de leer en Santiago no dice que si alguno está en problemas que se preocupe, o si alguno está en problemas entonces que se queje, o si alguno está en problemas y tiene dificultades que le eche la culpa a otros y que escribas 2-3 párrafos en Facebook o en medios sociales quejándote al respecto. No. Lo que está diciendo, si tienes dificultades, si tienes esos momentos de pruebas, estás en el estómago de un pez, dice que ore. Es tiempo de orar. Eso fue precisamente lo que Jonás hizo, y este capítulo 2 de Jonás nos damos cuenta que Jonás oró a Dios. El versículo 2 de Jonás 2 dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Vemos que está orando al Señor. Dice, Señor, yo oré, tú respondiste. Él oró, Jonás oró y Dios respondió, buscó al Señor y Él lo escuchó. Y todo ese capítulo 2 y los primeros, los siguientes 7 versículos, desde ese versículo 2 hasta el versículo 9, realmente vemos que Jonás está haciendo una oración a Dios, está orando a Dios, y quiero que leamos esa oración que Jonás estaba haciendo desde el estómago del pez en lo profundo del mar. En Jonás 2 del 3 al 9, y dice, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y vemos una oración la verdad es que una super oración. Yo diría que suena como una oración demasiado espiritual. Yo no sé si tú me entiendes a lo que yo me refiero cuando hay personas que en el momento que ellos empiezan a orar, no sé, es como que los mismos ángeles estuvieran alabando el nombre de Dios, ¿no? Y a veces no sería como mi oración. A veces yo en mi oración estoy, Señor, ayúdame porque volví a fallar otra vez. Señor, dame fuerzas para no meter la pata y no equivocarme otra vez. Yo siento que la oración que Jonás hizo era una oración muy poderosa, ¿no? Quizás en la manera que quizás tú y yo pensaríamos orar, y la pregunta puede ser, bueno, ¿cuál es la mejor forma de orar? O sea, ¿cómo debemos orar? Y déjame decirte que una de las mejores formas en las que nosotros podemos orar en esos momentos de dificultad es orando la palabra de Dios. Es orar lo que la Biblia dice y realmente orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que Jonás estaba haciendo acá. O sea, aunque sonaba como una oración súper espiritual, muy poderosa, realmente lo que Jonás estaba orando él estaba repitiendo los salmos. Habían salmos que él había leído, que él conocía, y era precisamente lo que estaba orando. Y déjame mostrarte rápidamente, te voy a mostrar algunos de esos versículos, los vamos a comparar con esos salmos y luego solamente te voy a dar las citas para que tú los puedas buscar. Pero ese versículo 2 de Jonás 2
lo que Jonás estaba diciendo, él estaba declarando ese Salmos 3:4. Jonás 2:2 dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Y el Salmos 3:4 dice: clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Vemos que él estaba declarando que clamó al Señor, estaba declarando ese salmo y que el Señor lo oyó y le respondió. El versículo 4 de Jonás 2: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. El Salmo 31:22 dice: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Vemos que aquí Jonás estaba declarando, estaba orando estos salmos en la presencia de Dios, y así el Salmos 2:5 es lo mismo que el Salmos 69:1 dice, Jonás 2:8 lo mismo que el Salmos 31:6 dice, Jonás 2:9 lo que Salmos 116:14 dice. Y nos damos cuenta que Jonás oró la palabra de Dios. Yo sé que lo he mencionado antes, que realmente es hermoso poder orar la palabra de Dios. Hay poder al orar en la palabra de Dios, especialmente en momentos de dificultad. En los momentos que Jonás se encontraba y en estos momentos en los cuales tú estás pasando y tú sabes cuál es esa tormenta, tú sabes cuál es esa situación, tú sabes cuál es esa dificultad, lo que debemos hacer es orar. Es hora de orar. Y créeme que Dios me está hablando a mi corazón precisamente de esto en este momento, porque yo sé que también hay estos momentos de dificultad, hay momentos en los cuales se siente como que realmente estás en el fondo del mar, ¿no? Que quizás no ves salida, no ves escapatoria, no ves manera de salir o cambiar tu situación, pero es momento de orar. Dios ha estado retándome a orar en momentos de dificultad y debemos orar la palabra de Dios, orar exactamente como lo hizo Jonás. Jonás oró al Señor y vemos que el Señor le respondió. Él buscó del Señor y el Señor le mostró lo que él tenía que hacer y le respondió. Jonás oró al Señor, le respondió, pero aún así cuando él estaba orando esto y que declaraba que esos salmos que le había oído y que le respondió, aún así no pasó nada inmediatamente. No fue que en el momento que él se arrodilló estando en ese estómago del pez cambió su situación inmediatamente, porque vemos que él estuvo ahí, como lo decía al principio, al final del versículo, que estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y lo más seguro es que él estuvo orando todo el tiempo durante esos 3 días y 3 noches. Pero nos pasa igual a nosotros, porque estamos orando a Dios, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nos frustramos con el tiempo en el cual Dios obra, porque casi siempre no es inmediatamente. Nosotros queremos las cosas ahora, ¿no? Nosotros queremos las cosas rápido, pero nos damos cuenta que eso no sucedió exactamente de esa manera. Vemos que ese capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el 9, vemos que Jonás oró. Jonás oró, estuvo buscando de Dios, alabó a Dios, pero aún así no hubo respuesta. Ese versículo 9 de Jonás 2 dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, cumpliré todas mis promesas. Está declarando todo lo que él va a hacer. Dice: pues mi salvación viene solo del Señor. Él reconocía que solo Dios podía hacer algo, y vemos que le está alabando y le está adorando por lo que Dios va a hacer. Ya estaba dándolo por hecho, aunque no había pasado nada, no había cambiado nada, su situación seguía igual. Y sabes, eso es algo que nosotros debemos de recordar el día de hoy, porque es fácil alabar a Dios después que Él actúa, pero hacerlo antes requiere fe. Requiere fe el poder alabar a Dios aun cuando las cosas no han sucedido, pero alabarlo porque Él responde, porque Él es un Dios bueno, porque Él, como dice, busqué al Señor y Él me respondió, como lo decía Jonás, y lo declaró y lo oró. Y nosotros debemos de estar realmente dispuestos y debemos orar a Dios, debemos alabar a Dios antes del milagro, antes que Él realmente obre, y así poder ejercer nuestra fe. Porque sabemos que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Él oye nuestras oraciones, Él oye nuestro clamor. Y si buscamos de Él, Él va a responder. Ahora, quizá no es en el tiempo que nosotros esperamos, quizá no la manera que nosotros esperamos, pero Él sabe que es lo mejor para nosotros, porque no necesariamente nos da lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos.
Y Jonás entonces está ahí orando, clamando a Dios, declarando y orando la palabra de Dios. Llegó al punto en el cual Jonás entonces no dio más excusas. Porque hablamos un poquito de eso la semana pasada, esas excusas, eso que en tu mente tú te excusas para poder realmente quizás no hacer algo que sabes debes hacer y que está incorrecto no hacerlo, pero crees esa excusa. Y Jonás llegó al punto que no dio más excusas, reconoció su pecado delante de Dios, de alguna manera se puso a cuentas con Dios. Y quizá tú el día de hoy has estado desobedeciendo a Dios en un área de tu vida, o estás desobedeciendo a Dios en este momento en algo que tú sabes Él te ha llamado a hacer. Bueno, es tiempo de orar y de ponerte a cuentas con Dios. Quizás tú tienes que dejar de echarle la culpa a otras personas por acciones que tú sabes tú has hecho mal. Y es tiempo de que ores y reconozcas y te pongas a cuentas con Dios. Es quizás hora de dejar de hacer algo que no debes, que tú sabes que es dañino para tu cuerpo, tú sabes que es algo que no debes y que no le agrada a Dios. Es tiempo de orar, buscar de Dios y ponerte a cuentas con Él. Eso fue el punto en el cual llegó Jonás al orar en el estómago de este gran pez. Y oró por 3 días, por 3 noches, como dice la palabra de Dios, estuvo orando la palabra de Dios hasta que finalmente en el último versículo Dios respondió. A pesar de que Jonás había estado orando y él estaba orando la palabra de Dios y creyendo y alabando a Dios, pero fue en el tiempo perfecto, en el último versículo fue que Dios respondió. Ese versículo 10 dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vemos que finalmente lo increíble sucede. Fue increíble y a la vez asqueroso. Que fue vomitado del estómago de este pez. Yo no sé si tú has olido lo que el vómito huele. Yo no sé si te ha pasado que alguien ha vomitado cerca de ti o cuando eras con niños pequeños que constantemente vomitan. O sea, yo no sé si tú sabes ese olor en particular, ¿no? Quizás sabes exactamente a lo que me refiero. Entonces imagínate ese vómito del pez, ¿no? Con otros peces, con aceite, y salió, fue asqueroso, pero a la vez fue impactante y fue poderoso porque Dios respondió. Jonás oró, buscó al Señor. Por 2 días, por 3 días, por 3 noches, Jonás oró de día, de noche. Jonás oró, buscó al Señor y finalmente el Señor le respondió. Finalmente Dios hizo y respondió a lo que él deseaba hacer en la vida de Jonás. Y sabes, eso realmente es algo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que mientras estamos esperando en Dios, Él está activamente trabajando en tu situación. Aunque estás esperando en Dios y estás orando y quizás no ves que algo suceda, Dios aún así está trabajando y en su tiempo perfecto, en el tiempo que Él ya tiene designado, en el tiempo que Él ya sabe que debe de suceder, Él va a dar esa orden para que algo suceda en tu vida, como lo hizo con Jonás. Dios le dijo al pez que vomitara a Jonás. Fue en el tiempo que Él ya tenía designado, en el tiempo perfecto. Y sabes, eso es algo que debemos de recordar, porque cuando no es el tiempo de Dios no podemos forzar nada, pero cuando es el tiempo de Dios no podemos detener nada. No hay nada que podamos hacer para evitar o detener eso que Dios desea hacer en tu vida, pero cuando no es el tiempo de Él no hay nada que podamos hacer para forzar las cosas. Yo no sé a quién le está hablando Dios el día de hoy, pero que continúes orando, que continúes alabando el nombre de Dios, creyendo en Él y esperando que en el tiempo perfecto Él va a obrar. Jonás recibió la gracia de Dios, recibió eso que él no merecía. Él no merecía realmente esa oportunidad, esa segunda oportunidad de Dios, podríamos decirlo, ¿no? El haber llegado en la condición en la que él estaba, en la cual no podía hacer nada, de alguna manera eran las consecuencias de su desobediencia, eran las consecuencias de haber huido a la voluntad de Dios. Quizás podríamos decir él mismo se lo buscó, pero reconoció que la salvación solo venía de Él, solo venía de Dios. Solamente Dios podía hacer algo en su vida, no había nada que Él podía hacer. Recibió esa gracia de Dios, como sucede en nuestra vida hoy, cuando llegamos en esos momentos en los cuales no hay nada que podemos hacer excepto depender de Dios y de la gracia de Dios y reconocer que solo Él puede hacer algo en nuestra vida.
Y fue lo que él hizo precisamente en ese versículo 9, antes de que Dios obrara. Él dijo y reconoció, pues mi salvación viene solo del Señor. Solo Dios podía hacer algo en la tormenta, solo Dios podía hacer algo en la vida de Jonás. Jonás estaba en medio del océano, en lo más profundo del mar, sin esperanza, podríamos decir, que en una condición que sin duda alguna pensaron, bueno, hasta ahí llegó, pero él oró. Jonás buscó a Dios y Dios respondió. Jonás buscó de Dios y Dios respondió y oyó su oración y le dio una segunda oportunidad. Y quizás eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Quizás es tu historia de salvación, es tu historia de provisión, es tu historia de una segunda oportunidad de poder orar, buscar de Dios y saber que Dios va a responder a tu clamor, que Él te va a dar otra oportunidad, como lo hizo Jonás. Jonás oró, Jonás buscó al Señor y Dios le respondió. Jonás oró la palabra, estuvo orando la palabra de Dios en esos momentos de dificultad, y aunque no pasó inmediatamente y pasaron días, él no dejó de alabar a Dios, no dejó de realmente dar gloria al nombre de Dios, y Dios respondió. Yo te animo el día de hoy en esa prueba, en esa dificultad, en este momento difícil en el que quizás tú estás atravesando el día de hoy, donde quizás lo damos ya todo por pérdida, donde quizás ya no pensamos o no hay esperanza. En esos momentos de dificultad, dice la palabra de Dios, ora a Dios, ora la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, ora y declara estos salmos, que Dios va a responder, que en el medio de tu dificultad Dios responde, y decláralo y créelo y ten fe y confía que Dios, que es ese actor principal en tu vida, en el momento perfecto, Él va a hacer que las cosas sucedan. Él va a dar esa orden para que esa situación en tu vida cambie y que va a ser de bendición a tu nombre. Pero busca el nombre de Dios, alaba al nombre de Dios y ve cómo Él va a obrar en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Señor, gracias porque tú, Señor, estás al control de nuestra vida y de cada detalle. Señor, ayúdanos a poder confiar y creer en ti, Señor, porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, quizá nuestra fe se debilita, Señor, pero tú hoy nos recuerdas que en momentos de dificultad debemos orar, que debemos orar, podemos venir a ti, Señor, decir lo que hay en nuestro corazón, pero a la vez también poder orar, Señor, tu palabra, poder orar y saber que tú eres ese Rey maravilloso, que tú eres un Dios que responde, que cuando yo clamo en medio de mi dificultad, tú me oíste y tú me oyes y tú me respondes, Señor. Padre, gracias porque yo sé que tú nos das una oportunidad más para poder buscar de ti, nos das una oportunidad más para poder obedecer al llamado que tú tienes en nuestra vida, para poder obedecer eso que tú deseas que hagamos, Señor, en el cual tú nos llamas y nos creaste con ese propósito. Señor, yo te pido que el día de hoy este hombre o mujer o joven que está viendo este video, Señor, al cual tú le estás hablando y le estás dando esa oportunidad más, esa segunda oportunidad de poder orar, de poder hacer realmente ese plan y ese propósito que tú tienes para ellos, Señor, en los cuales podamos reconocer que solo tú puedes hacer una obra, que solo tú vas a cambiar nuestra situación, Señor, que solo tú, nuestra salvación viene solamente de ti. Señor, que podamos estar dispuestos a obedecer lo que tú llamas de hacer en nuestras vidas, Señor. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría para poder hacer y tomar las decisiones correctas, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que tú has hablado en nuestra vida el día de hoy, Señor, y nos has recordado lo importante y hermoso y el poder que hay en la oración y cuando podemos venir a ti en oración. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que no te des por vencido, que el enemigo va a evitar en todo momento que aún querramos y tengamos el deseo de orar. Pero recuerda que Dios está al control. Él es el actor principal en tu vida. Él sabe lo mejor para nosotros. Él nos sostiene en su mano en todo tiempo y solamente nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.